Ahí empezó. Bueno, Marcela, la primera pregunta que te quería hacer, cuando hicieron Par de Coraje, cuando escribiste Par de Coraje, ¿en qué se inspiraron para hacer Par de Coraje? El momento donde Facundo Arana partía la baldosa de la facha que tenía. Bueno, era una historia que aportó una parte la productora y otra parte, bueno, buscando en qué época ambientarla y todo, nos decidimos ambientarla en el 52 para que esté la muerte de Evita, para que haya había un montón de sucesos para pensar que había personajes que podían viajar a ese pueblo, a, a la Cruz, y también una parte está basada, ¿no? En la historia de La Plata, lo que se hablaba de los masones, de los túneles secretos que se hablan, de un libro inconseguible en ese momento y que supongo que ahora también, que se llama Historia Secreta de La Plata, pero que alguien relató todos esos mitos. Entonces, bueno, a partir de ahí, como el personaje era un bandido, una especie de Robin Hood, cuando armamos toda la historia, empezamos a tratar de buscarle otras capas, apareció la capa religiosa, apareció el hecho de que él fuera elegido, como el mesianismo de esa logia que había bajo el pueblo, y, y bueno, y ahí empezamos como a jugar, a darle para adelante. Es famosa la aparición de Víctor Laplace, de Pedacito de Perón. Como Perón, claro, sí, apareció también Evita, apareció Gatica, aparecía Tita Merelo, porque como la familia del personaje de, de Nancy, las Guerrico tenían un hotel, una pensión, un hotel, entonces en ese hotel caían personajes que iban al pueblo a hacer cosas, entonces sí, personajes famosos. Eh, ¿Y cómo la cuestión de los diálogos, te inspiras en alguna otra película, en alguna otra serie para hacer escribir los diálogos? No, 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 uno va armando los personajes y éramos un equipo, que el otro autor era Marcos Carneval, estaba también en el equipo Cecilia Gerti, que es mi hermana, y Sebastián Parrota, estaba también Camilo Torres, y en Padre Coraje también estaba, Damián Fraticelli, muy buenos todos. Había mucha imaginación, había mucha libertad también con esta novela, el hecho de que esa época también habilitaba un lenguaje particular, diferente, o sea, había Muy un solemne. exacto. Entonces también eso hacía que fuera muy agradable de escribirse. Después, cuando hiciste el hombre de tu vida, ¿cuál fue la inspiración para escribir los diálogos? ¿Inspiraron algo puntualmente? No, bueno, eso también, eso tiene que ver también con un estilo muy, muy de Juan, de Campanella, ¿no? Como hay un estilo de humor en ese diálogo irónico, ácido, donde el humor está puesto en la situación y también el diálogo, ¿no? Los personajes tienen su propia comicidad. Pero no, ahí era como no salía, ¿no? No salía así, divertido. Digo, el personaje de Perenchela, ¿en qué se inspiró? Eso estaba inspirada esa historia en algo que había vivido una amiga de Campanella, que ha habido una vez una agencia en aquellas épocas cuando había agencias, ¿no? Como fue antes de las aplicaciones. Es un programa que hoy no sé si habría que adaptarlo, porque también ya desde tu título es Mansplaining, ¿no? El hombre de tu vida, porque a base, él era un tipo que digo, sigo con la inspiración. Esta amiga había de una agencia o había conocido gente y le parecía siempre que no tenían muchos hombres en la agencia. Entonces ahí se empezó a delirar con, y si hubiera una agencia con un solo hombre, y a partir de ahí nació la idea de que este personaje que necesitaba trabajo porque lo habían despedido, empezara a tratar de ser el hombre que cada mujer quería, un poco las desilusiones para que ellas puedan seguir su vida y él pueda seguir trabajando, ¿no? Era Estaba, ilusionar y desilusionar. estaba muy bien hecho, y el Guillote lo hacía muy bien. Sabía entender Claro. cosa costumbrista que tenía. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, hoy en día yo creo que no se podía hacer, porque hay una parte que no deja de ser un poco el hombre que te dice cómo tenés que.
que te ayuda a descubrirte, ¿no? Es un poco, es misógino en un punto. Sí. Igual ha cambiado todo demasiado. Claro. Las primeras películas que escribiste en los 90, ¿cuáles fueron? La primera, perdón, La primera película que escribiste, ¿cuál fue? la primera película que escribí fue en un equipo, la película de Chiquitita, fui parte de un equipo ahí, Rincón de Luz. Después trabajé en el equipo de otra película que se llamaba eh, Apasionados, con Nancy Duplá y Pablo Echarri. Ahí se conocieron, ¿no? Después, Charry y Duplá. no, Echarri y Nancy se conocieron en la telenovela Los Buscas de Estebanés. Una telenovela icónica porque los personajes eran hermanos, eran medio hermanos y terminaban juntos, estaba buenísimo. Yo no la escribí, pero estaba muy buena. Qué bueno. ¿Se escucha de fondo o algo? ¿O se me escucha bien? No, se escucha bien. Ah, pasa que están arreglando y se escucha ¡pum, pum, pum! Ah, no, yo no lo escucho. Acá también están arreglando, pero creo que justo ahora parar un poco por el almuerzo. Bueno, eh, esas ficciones de los 90, ¿qué te acordás puntualmente? ¿Cómo se escribían? Eran muy distintas las ficciones que se hicieron después de la ficción de los 90. Bueno, sí, porque también había mucha producción local, había mucha telenovela, había muchos unitarios, había mucho espacio para la ficción, entonces era muy intenso. Yo aprendí escribiendo, tuve esa oportunidad de aprender haciendo, ¿no? Y también, bueno, así como había más libertad, creo, y había más posibilidad de hacer cosas. Había poco tiempo también, o sea, se laburaba muy cerca del aire, entonces había que escribir los libros a una gran velocidad, lo cual generaba un montón de oficio, ¿no? También es lo mejor que uno puede escribir en este tiempo. El oficio del guionista, com- hay una película de Woody Allen que vi hace poquito, de la época que él actúa, que es de los 70, que hay un guionista que está proscrito por la censura macartista y él es el que presenta uno escribe y él presenta los guiones. Es conocida la película. ¿Cómo ha cambiado a veces el oficio del guionista de los 50, 60 para acá? Bueno, son diferentes cosas. En un punto en la televisión argentina, en los 50, en los 60, el autor tenía un peso muy importante. Si vos pensás en Migré, hay algo de la autoría del audiovisual, por lo menos en Argentina, que, que era mucho más respetado. Después, con el tiempo, fue como el productor más importante, se quedó con un poco con el lugar del autor, y el autor pasó a ser eso, un guionista. Incluso bueno, acá no, porque yo laburé en equipos autorales y casi todo lo que salía al aire fue registrado y uno tenía un lugar, ¿no? O sea, o era parte de los que hacían los diálogos, de la estructura, de coautor, pero bueno, no siempre fue así en todos los productos, o hay gente que ha laburado de ghostwriter o de encubierto, no sé. Yo no viví eso, porque en los equipos que estuve siempre era como bien claro y en los equipos que formé también. No me parece eso. Entiendo sí si alguien, como era en la época macartista o como fue acá en el proceso, gente que tenía que trabajar encubierta porque estaba prohibida, entiendo perfecto que sea así, pero creo que la posición del autor era mucho mejor hace 20 años que ahora. Creo que es algo que estaría bueno volver a recuperar. Un productor brasilero me dijo una vez que los proyectos que ellos tenían, siempre que los lideraba, era showrunner o alguien, un escritor o un autor, un guionista, los proyectos tenían más temporadas, les iba mejor. Pero bueno, es un lugar que, que, que en los últimos años por lo menos en la televisión argentina y en los últimos años de la televisión, fue muy bombardeado, es muy bombardeado. Bueno, lo dijo el de los simuladores la vez pasada, que tendrían que ser el premio al mejor actor turco. Total, total.
Igualmente, digo, la ficción turca, viendo Esel o, digamos, Kardashian, las telenovelas turcas, el estilo de actuación y, digamos, el registro actoral es muy diferente al argentino. Tienen como una cosa mucho más, Sí, pero él se refería al hecho de, diálogos más barrocos, ¿no? sí, por ahí más melodramático, desde un lugar más clásico, pero yo creo también que en lo que se refería es que, bueno, obviamente a los canales les resulta más barato comprar una lata que producir. Pero bueno, hubo una época en que le ponían la plata en producir y las vendían afuera. Después dejaron de vender afuera, entonces por ahí no les convenía, pero eh, la novela, la ficción nacional es parte de nuestro ADN. eh, y eso es una locura que no se esté. O sea, se sigue haciendo algunas cosas para plataformas, la gente sigue actuando, digo, hay mucho teatro independiente, mucho teatro de todos lados, ¿no? Como eso está muy bueno. Bueno, pero también, digamos, la telenovela argentina tiene elementos teatrales, digamos, como que el cine argentino inclusive también, más que visual, tiene, digo, no es como el cine alemán o pues el cine francés, donde primero viene la imagen y el cine tiene mucho de imagen. El cine argentino tiene mucho de la prolongación del tango, de la radio, ¿no? Que es más hablado que visto. Hay un dicho que decía que el cine argentino en los 40-50 se puede pasar por radio. ¿Qué Puede opinas? ser, sí. Sí, algunos directores, no todos. Pero bueno, también hay una cuestión de la tele que se podía pasar por radio que tiene que ver también con el nivel de producción. O sea, cuando, en la época que yo laburé en las novelas, en Polka, digo, Padre Coraje es una excepción. En un punto ellos realmente apostaron un montón y bueno, sin embargo, una novela en su extensión, por supuesto que va a ser hablada. Por supuesto, porque vos tenés que amortizar un esquema de producción. Y entonces tenés que hacer que los personajes transiten esa cantidad de decorados. Y no queda otra que, o sea, que hablar, porque no pueden ir todo el tiempo a distintos lados. Hay un esquema de producción que vuelve a las cosas habladas y no, y ahí es un laburo enorme. Yo admiro mucho a los que escriben los programas diarios, porque realmente, o mucha cantidad de capítulos. Después en series con menos cantidad de capítulos se puede, hay una inversión, le pueden viajar a lugares, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pero en la novela, no. Y también hay una realidad que el mercado, si vos pensás el mercado que tiene Europa o Estados Unidos es enorme. Estados Unidos tiene un mercado interno enorme y es el mundo. Europa es el mundo. Nosotros, el enorme esfuerzo que el mercado interno de consumo es chico. O sea, Brasil es enorme, ponele, para lo que es la televisión y todo. Y después, bueno, bastante lejos ha llegado el cine nacional. Pero lo digo en el sentido que algunos Lo directores, entiendo, ¿qué? no, lo entiendo perfecto esto que sí, 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 que es más verbal. Sí, digo, por ejemplo, inclusive el cuidado estético, el cuidado de vestuario, el uso de los colores, digo, en en mucho cine argentino clásico es como medio occidental, digamos, a veces, no sé, salvo Amadori o, digamos, algunas películas. Hay periodos, claro, hay películas y periodos también, donde está muy cuidada la fotografía. Bueno, era un periodo en el que había, digo, hay algunas también de la época de Hugo del Carril que están muy buenas, hay adaptaciones de clásicos que también están muy buenas. En ese sentido, por ahí el cine mexicano, viste, que era un poco más expresionista en esa época, está buenísimo también la fotografía, la del Indio Fernández, todo eso es muy bueno. Sí, a lo que me refiero es que pues, las películas de tango, por ejemplo, tienen como una cosa así, eh, el uso de la fotografía, del vestuario, o inclusive los fondos El utilizados. encuadre, claro. Claro, los encuadres son bastante repetitivos, digo, se nota que está hecho para el lucimiento de una actriz. Las películas de Tita Merelo, las películas que hace Libertad Lamarque en los años 30, digamos, son películas que se la puede poner cantar a Libertad Lamarque y ya está, digo, a eso me refiero. Puede ser, puede ser. Igual digo, hay cineastas argentinos también visuales, digo, ya que hablaste de Hugo del Carril, ¿qué se puede decir de Hugo del Carril? No, me parece muy interesante. También había otra película que no me acuerdo cómo se llamaba con José Gola, que creo que era La Vuelta al Nido, que era muy moderna en su época, la manera de actuar de él y de Amelia Bence.
Creo que había distintas búsquedas y en los 60 también hubo, pero bueno, eh, siempre fue muy bombardeado también el cine. Lo industrial tiende siempre a ser de una manera, a tratar de satisfacer lo que el público necesita. Entonces, por ahí sí, hay también una imagen del cine argentino como Mamita, Papito, como ciertos clásicos de esta manera. Pero de repente, no me puedo acordar qué película vi el otro día que yo no puedo creer la modernidad de cómo actúa esta gente. No me Bueno, puedo o acordar quién es. el voceo, el tema que se tratan de usted, las parejas se tratan de usted. También hasta los 60 no había voceo en el cine argentino. Claro. Sobre los directores de la década de 60, hace poco se murió Antín. ¿Qué se puede decir sobre Manuel Antín? Yo conozco poco el mundo antiguo. Justo estaba hablando con una compañera guionista que está escribiendo un libro sobre Antini, sobre los procesos creativos, de cómo él adaptó, todavía no lo hicieron, cómo adaptaba las novelas, trabajaba mucho sobre, sobre adaptaciones literarias, ¿no? De literatura. Eh, y eso me parecía interesante. Yo cuando era más joven, creo que vi un par de películas de Antini, nunca me enganché mucho, pero me parece él él me parece un gran hacedor, hizo la Universidad del Cine, laburaba mucho con, bueno, nada, es re interesante si querés, si te interesa eso, que hables con este guionista que te dijo que te digo que se llama Diego Sabanés, que hizo este libro, porque él me contó algunas cosas del proceso creativo, porque incluso creo que estuvo hablando con Fernanda Mistral, con actores de él, y, y les preguntó cómo era la manera de actuar, ¿no? Como de lo que proponía. Pero yo no he visto mucho el cine de Antin. Creo que hizo alguna adaptación de alguna novela de Puig, vi otra Sí, que era en el sur. ¿Eh? hizo Circe, con Graciela Borges. Claro. Creo que el primer protagónico que Graciela Borges era Antín, me parece. Ese, 63. Han de estar retirada Graciela Borges, ¿no? no sé, no tengo idea. Creo que sí, pero bueno. La enajena Ana es una mujer muy particular. Eh, Sí, hermoso. Sobre el cine argentino posterior, digo, porque están los clásicos, digamos, los 60, y después hay un cine. Yo entrevisté a Mónica Toschi, la que hace el hizo el vestuario argentino en 1985, y ella me Claro, decía soy compañera. que, Sí, sí, la conozco, Mónica, una genia. y charlábamos justamente sobre eso y quería preguntarte tu opinión sobre el tema de que ella me decía que el cine argentino, los Héctor Olivera, Fernando Ayala, digamos, el cine que viene en 70, 80, María Luisa Bember, dice, les falta color, es sepia el cine argentino de esa época, y además el vestuario es apagado, es como muy naturalista y demás, y en Argentina en 1985 quería algo más colorido, más, inclusive un poquito más expresionista, más al estilo americano, digamos, más cuidado. Y dice, no, tuvimos que buscar otro estilo, así, de cinematografía de otros países. ¿Qué se puede decir del cine argentino que también parece más si tiene esa cosa sepia, como vestuario apagado, la La fotografía? luz también, salvo la del Chango Monti, pero que no es apagada, ¿viste? Pero sí, creo que hay algo como de generar un naturalismo que a veces al pasarse la pantalla queda un poco monocorde, ¿no? Y creo que en la actuación y en ciertas cosas también es monocorde y monocromo. Y que para mí ahí hay como una construcción de un campo visual por ahí más plano, o sea, no hay diversidad de estéticas, aunque en los últimos años yo he visto diversidad de estéticas, no es fácil. Creo que también se nos acostumbró el ojo a ver cosas más de Europa y de Estados Unidos, y entonces también nos cuesta ver lo nuestro. Digo, yendo a una película, por ejemplo, puntualmente, Tiempo de Revancha, ¿la viste? La de Lupi, que Lupi se corta la lengua. Sí, Digo, sí. esa película es una gran película documental, pero digo, el estilo que tiene es como muy, tanto en el vestuario, los colores, la fotografía, es absolutamente apagada, como una cosa, las actuaciones son también como Aristarán evita en cualquier momento, digamos, que se muestren las emociones de los personajes, como que tiene como una cosa como media decadente, como media pesada, ¿no? Ah, yo no la veo así, a mí me gusta, a mí Aristarán me gusta.
No, sí, sí, a Me mí me gustó mucho la parece, película, pero digo, tiene como una cosa así, digamos, y yo no. creo que es una elección de él para privilegiar la historia y bueno, y creo que hay una cuestión también de la manera de actuar que tiene mucho que ver con tratar de ser natural y no, digo, también en ese momento los maestros de actuación que eran Aleso, Fernández, Gandolfo, todos eran maestros de actuación hay un documental muy bueno que te lo recomiendo que se llama Hedy, que es sobre Hedy Krila, que fue una maestra de actores, que fue discípula, fue discípula de Stanley, creo, y vino a la Argentina, eh, y ellos la conocieron siendo muy jóvenes, y habla muchísimo de la actuación y de cómo les cambió la mirada, y creo que, bueno, había ahí una búsqueda de actuar de otra manera, de salir de ese usted, de salir del acartonamiento, de generar una actuación que, bueno, probablemente con el paso del tiempo en el ojo a uno le parezca una manera, pero a mí en su momento me gustaron mucho, tanto Tiempo de Revancha como creo que era La Parte de León, había otra que era Los Últimos Días de la Víctima, ¿eh? Sí, digo, Con Mali. ese cine de Aristarain, Olivera también, digo, tiene como un elemento documental marcado, como que parecen que quieren. Para mí son distintos Olivera que Aristarain. Creo que Aristarain tiene un ritmo y una cosa con el policial y por ahí Olivera es más si querés, del documental o un poco más solemne, si se quisiera. Yo a Aristarain no lo veo solemne. A mí me gusta eso. Más allá de que también hay algunas películas como Martinache que son también más discursivas, o cómo se llamaba pero era linda igual también la de Sí, pero cuando te referías a solemne, ¿qué te referís con solemne? Con que Olivera es más solemne que Aristarain. Y Olivera tiene una cosa más, eh, nada, de una estructura más, no sé cómo explicarlo, distinto. Yo los veo distintos a Aristarán y Olivera, como lo mismo que a Ayala tampoco me parece igual que Olivera, me parece distinto ahí también, más alocado. Sí, Olivera es muy clásico, eso sí. Eso, clásico. Hablando justamente de Olivera, que justamente el 16 de septiembre, la escena de la noche de lápices se ha usado hasta, pero hasta el cansancio. Yo creo que si cobra derechos de autor por las fotos de esa película, se ha hecho millonario. Eh, Bueno, la en noche esa película no es solemne, esa película es increíble, o sea, pero bueno, es un testimonio, es documental, es un dolor en el alma. es un documental con actores, La noche de lápices. Mm, mm. Y él tiene también, como en La Patagonia Rebelde también tiene eso, como que la película, todo está puesto al servicio de contar la denuncia, de contar, pasó esto. Y los actores como que son más partes de la historia que se quiere contar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, después los que vinieron en los 90, Caetano, Lucrecia Martel, no fueron tan amigos del cine documental o del cine de denuncia, ¿no? No, hicieron sus ficciones a su manera, cada uno con un estilo. Creo que ahí empezó a haber estilos más diferenciados. O sea, Lucrecia Martel tiene su estilo, Caetano tiene su estilo, eh, mucho. Bueno, para mí también, Bember también tenía su estilo, ellos también tenían su estilo, pero creo que empiezan a abrirse a otras cosas. Yo no soy un especialista en cine argentino, soy más espectadora, pero análisis de cine argentino, te digo, tengo más análisis de televisión o de esas cosas que de cine, o sea, puedo hablar desde mi gusto personal. Y, por ejemplo, en televisión sé que escribiste Lo que el tiempo nos dejó. También, yo me acuerdo de haberla visto en la escuela primaria. No, para ver la historia Escu- argentina. Escribí un capítulo ahí con Pamela Rementería sobre mi mensaje sobre los últimos días de Eva Perón. Después otros capítulos los escribieron otros autores, eran 4 o 5, pero yo escribí solo ese. ¿Y de dónde, cómo se inspiraron para escribir eso? ¿De dónde tomaron la personalidad de Vita? Bueno, eso, eh, por un lado vimos un par de bueno, en realidad era la idea de Sebastián Ortega de contar ese último momento y cómo ese libro que ella escribió estando enferma en sus últimos días
que se lo tipió a alguien, estuvo escondido mucho tiempo hasta que vio la luz mi mensaje, y que es un texto súper incendiario y es una Evita muy revolucionaria, ¿no? Entonces era contar la historia de la persona que la cuidó en ese último tiempo y un poco contar la historia de esas mujeres que estuvieron al lado de Eva, tanto todas las que formaron el Partido Peronista Femenino, las diputadas, todas mujeres que realmente entregaron mucho por la mujer en la política y que después cuando vino el golpe del 55 fueron presas, fueron proscritas, o sea, armaron una vida alentadas por el voto, por los logros para las mujeres y después las hicieron pelota. Entonces, bueno, salió de eso, de contar ese momento y, y bueno, y contarlo a través de el personaje de una enfermera, de una chica de clase alta que descubre otra vida, ¿no? Que quiere tener otra vida, quiere laburar, quiere ser parte, quiere armarse su destino. Y ahí, nada, vimos la película de Fabio, vimos un montón de material y también lo que nosotros conocíamos, hablamos en ese momento, una mujer que en la Fundación Eva Perón, con la sobrina de Eva, también con una mujer que había estado, que todavía vivía y que había estado en ese grupo de mujeres. Leímos también la biografía de Ana María Macri, que es otra mujer que perteneció al entorno de Evita y que, bueno, en el 55 había sido diputada, había sido electa diputada, después estuvo presa y después, bueno, mujeres militantes, ¿no? Que empezaron a militar con Evita sin ser antes políticas ni nada y bueno, eso, un poco eso. Yo escribí para la Pacurondo, para la agencia Pacurondo, una nota sobre Vita y su representación cinematográfica. Y que fue muy injustamente calumniada, porque el musical de Eva Perón, que hizo, que después llevó al cine Alan Parker, siendo Alan Parker un tipo interesante, eh, es nefasto. La película de Vita, la de Madonna. Bueno, porque también la figura de Vita, viste, fue muy, bueno, fue muy vapuleada, ¿no? Como siempre fue en la construcción gorila y la construcción bastante general. Esta actriz que se enganchó con Perón, viste, y haciendo esto de lo que el tiempo nos dejó, después más en Santa Vita también, y leyendo, sobre todo en la época de Santa Vita, ya habían publicado más libros o más cosas, o había más noticias de, "Che, esta mujer era, cuando lo conoció Perón, era presidenta del sindicato de radio, o sea, no era solo una actriz, era cabeza de su propia compañía, esta actriz mala, que todo el mundo dice era mala actriz, era cabeza de su propia compañía, era productora, el hermano o sea, tenía una pyme, tenía era una emprendedora, era una mina con mucha polenta, mucha fuerza y un sentido político que lo tenía. Obviamente lo habrá desarrollado más con Perón y todo, pero también creo que hay una gran velo sobre lo que hacían las mujeres en esa época, algunas mujeres. Y lo que hizo Evita a nivel, eso yo también, bueno, lo aprendí por la escritura, ¿no? Cuando fue todo el tema de lograr que salga la ley del voto femenino, después de eso ella sabía que tenía que hacer otra cosa importante, que era documentar a todas esas mujeres, porque si no, no iban a poder votar. Entonces armó en 2 años, 4.000 centros de mujeres en todo el país, con mujeres, mandaba mujeres de Buenos Aires que no eran políticas, a armar los lugares para enseñarles cosas a las mujeres, si se quería, para afiliarlas, pero sobre todo para hacerle el documento para que voten. Y para lograr también, digo, la mujer hasta ese momento no podía, tenía solo su partida de nacimiento. No podía, casi no podía, las propiedades siempre estaban a nombre de los varones de la familia. Bueno, había un montón de cosas que a partir de eso se generó, pudieron votar, no solo pudieron votar, pudieron acceder a cargos públicos y bueno, en esa votación un montón de mujeres a- fueron diputadas, senadoras, y uno mira cómo se conformó la Cámara y después fueron presas en el 55 porque duró 2 años, tres. Falta una película sobre, hablando de la libertad, de la fusiladora, de los fusilamientos de José León Suárez. Se hizo Operación Masacre, pero una pieza, Mm. también un documental militante. Se podría hacer una película sobre la libertadora también, ¿no?
Y sí, lo que pasa es que yo pienso que que ese es el inicio, en realidad la zanja, la grieta es anterior, pero ese hecho, eso fue tremendo. El bombardeo sobre Plaza de Mayo, los bueno, sí, fusilamientos, eh, sí, se podría hacer, pero bueno, yo quiero hacer más comedia. También me dije, también para finalizar, quedan 7 minutos. Escribiste algunos capítulos de Máximo, habías dicho. ¿Cómo, con el que te inspiraste? ¿Cómo fue? No, a mí me llamaron a mí, la productora holandesa, divina, y un equipo de escritoras holandesas. Está basado en un libro de una periodista holandesa que se llama Marcia Lutten, muy prestigiosa, y ellas ya tenían la estructura que querían contar. Lo iban a escribir todos holandeses y querían a alguien que trabaje en los capítulos de la infancia de Argentina, entonces que iban a ser los primeros. Después acertadamente lo cambiaron de lugar y el primero fue el que se conocen. Y nada, trabajé solamente en esa instancia. Después no, y ahora creo que van a hacer una segunda temporada, están preparando. Y para mostrar la infancia de ella, el padre vinculado al ministro de Agricultura y Ganadería de la última dictadura militar, hombre, Exacto, exacto. La infancia de ella importa, por varias razones, pero sobre todo este vínculo del padre, que fue ahí del gabinete de Agricultura y Ganadería, y bueno, que después también defendía, había un negacionismo tremendo, defendía también a Videla, y pues ya de más grande la madre puso una solicitada, y bueno, está como contado desde ese lugar, de alguien que ve a su padre así, ve ese país, ve todo, y después va descubriendo en la serie qué significó también el proceso, como mucha gente, y qué significó Nunca Más. Ella, en la realidad y en la historia de ficción, tiene dos hermanas más grandes del primer matrimonio de su padre, y ellas eran absolutamente conscientes de eso, igual que la mamá de esas chicas, y la hermana en algún momento pelea con el padre, por eso hay como una tensión familiar. La hermana creo hizo una exposición en Estados Unidos sobre la dictadura que se llama Carne, o sea, hay un tema que, bueno, ella va descubriendo que, bueno, se va teniendo que admitir que sí, esto que los holandeses dicen fue parte de la dictadura y por qué no quieren que vaya, para ella es que su papá no vaya, empieza a ver qué es lo que fue, no sé si no se entrevista con las madres o con las abuelas, hay un descubrimiento de ese personaje, como que de revisitar lo que pasó en la dictadura y entenderlo tal vez. es interesante porque el padre fue un hombre, cuando vos decís que eran cómplices. No, la sociedad él fue una parte de la rosca civil que pidió el golpe del 76, porque Claro, claro, los claro, civiles no fueron cómplices, los civiles hicieron el golpe y utilizaron a los militares. Martínez Dios puso a claro, claro, es así. claro, eran parte de un grupo que armaron también toda la movida, pero bueno, eh, era un hombre muy lobista, no fue un hombre de fortuna nunca, ni de familia de alcurnia, pero sí muy buen lobista. De hecho, hay muchas cosas que logró un acuerdo que hicieron con los rusos por trigo, o con China. Era un tipo que laburaba mucho, una cosa muy loca, ¿no? Un país que mataba gente, o sea, una dictadura que mataba gente por comunista, pero si tenían que venderle el trigo y hacer negocio, no tenía ningún problema. O sea, era como también un doble discurso fortísimo. Y el tono en el que se escribe y demás, vos, o sea, el tono de la serie es crítico del padre, cómo, o digamos, la serie quiere, digamos, cómo fue No, eso. no, no. El tono es, es crítico en un punto, es mostrar la realidad, decir, bueno, este hombre fue así, esto pasó así. Ellos trataron y tratan de contar siempre, es la intención de contar lo que pasó, que es difícil porque es difícil contar ese momento de la Argentina. La complicidad civil es la que menos Se jugó. se jugó, y de hecho es la que está más presente hoy en día, porque vos ves a los nietos de los cómplices civiles que hoy son gente violenta. O sea, hay una clase social argentina que en el fondo sigue siendo a favor del proceso y en un punto golpista, si se quiere, porque
porque son procesos, pero no, la intención siempre fue decir, bueno, este hombre es así, incluso, bueno, es como fue en la biografía, que habla de alguien de esa generación muy, no sé cómo es la palabra, cómo le llaman, alguien que tiene mucho, como, que tiene deseo de ascenso social y que sabe acomodarse, sabe hacer negocios, sabe hacer acuerdos. Después, una hermana de Máxima se suicidó, ¿no? Sí, la hermana menor, No hace no pero tanto. no, no, hace como 7 años, no tengo mucho, eso no sé muy bien. Vivía en Caballito, ahí en Río de Janeiro, creo. Mira, no sabía. Bueno, ahí con eso dejo de grabar que quedan 2 minutos.